Continuaremos hablando de la farmacología de la glándula adrenal o glándulas suprarrenales. Estas son las estructuras que se encuentran exactamente encima de los riñones y son las principales coayudantes en el manejo o las respuestas ante el estrés y también ante los momentos que necesitamos o nos sentimos en peligro. Ellas sintetizan principalmente cortisol, o entre ellos pues de los corticosteroides, y muchas de las catecolaminas, sobre todo la adrenalina. La adrenalina es la que nos sirve en el momento que necesitamos hacer que nuestro corazón bombee más rápido, que llegue más sangre a todos los tejidos y que llegue más aire a los pulmones, sobre todo en los momentos de pánico, estrés o peligro. Su función principal es regular también la sal y los efectos del metabolismo, incluyendo también la regulación de la hormona aldosterona y del cortisol. Estas hormonas, la aldosterona y el cortisol, también están secretando todo el tiempo adrenalina, o más conocida como epinefrina, y noradrenalina, o conocida como norepinefrina. Estos medicamentos de las glándulas suprarrenales se clasifican en dos. Hay unos que son naturales y otros sintéticos. Los naturales son el cortisol y la hidrocortisona, que son los más utilizados porque vienen y provienen directamente de nuestro cuerpo, solo que se saca un fármaco de ese mismo. Y otros que son sintéticos como la prednisona, prednisolona y la metilprednisolona, o en otros casos dexametasona y betametasona. Estos fármacos son muy recomendados como coayudantes, sobre todo en el manejo del dolor. Tienen unos efectos fisiológicos y es que pueden regular el metabolismo, haciendo que se incremente más el catabolismo, que es la construcción de los grandes a lo pequeño, y haciendo que se dé la gluconeogénesis en el hígado, que es la producción de glucógeno. También dentro de las células sanguíneas producen que el tamaño de los ganglios linfáticos se disminuya, ya que desinflama parte de estos ganglios. Esos ganglios se encuentran sobre todo debajo de nuestro cuello, debajo de las axilas o en la parte de la ingle. Son los que más inflaman cuando ocurre un proceso infeccioso y estas ayudan en el tratamiento de la desinflamación también. Son los antiinflamatorios por excelencia más utilizados, sobre todo cuando se trata de golpes o caídas, y también tienen efecto regulando la eliminación renal por medio de agua. Las indicaciones terapéuticas o el uso de estos es en insuficiencia renal aguda o crónica o en la enfermedad de Addison, que es una enfermedad que se trata directamente en los riñones y que daña directamente parte de estos riñones y no permite que haya una eliminación segura y espontánea de la orina, sino que empieza a haber retención de líquido. En artritis reumatoidea, el LES, que es lupus eritematoso, y DB, para que no se les vaya a olvidar, que es diabetes. También está muy recomendado en enfermedades alérgicas, sobre todo aquellas que son dadas por reacciones adversas a los medicamentos o RAM, ya que este tipo de alergias son únicas y exclusivas de los medicamentos. Entonces, cuando se retiran medicamentos, dejan de aparecer. Pero si es un medicamento que no podemos retirar, aprovechamos y damos un corticosteroide para apaciguar esas reacciones adversas. En el asma bronquial, porque también ayuda a la dilatación de los bronquios. En las enfermedades de la piel, sobre todo en aquellas que son de contacto, que hay dermatitis de contacto, es decir, que cuando se toca otras partes o se tiene contacto con esas partes o esas partículas, ya sea polvo, jabón, algunos líquidos o químicos, ocurre ahí la dermatitis. En ese sentido, también actúan los corticosteroides. En las enfermedades del tracto gastrointestinal, como la colitis ulcerativa, que es un problema directamente del colon donde se inflama y se ulcera, y los procesos malignos como la leucemia, o más conocida como cáncer de sangre,
y algunos linfomas, que son aparición de células de gran tamaño dentro del cuerpo, que pueden ser la mayoría de los casos malignas o tumores, como se llama. Las enfermedades del hígado, como la hepatitis crónica activa y la hepatitis autoinmune. También ocasionan reacciones adversas debido a que, así como son muy buenos para ciertas cosas, también pueden dañar otras cuantas. Entonces pueden causar en el sistema nervioso central cambios psíquicos, porque hay euforia por estos, o psicosis, es decir, una de sus compañeras hablaba de que podía llegar a ocasionar síndrome de bipolaridad, y los corticosteroides, como actúan directamente bajando algunos niveles de adrenalina, entonces estamos en un momento muy contentos o muy eufóricos, y el siguiente momento como que no nos gusta nada o tristes, o podemos estar en esa etapa de miedo todo el tiempo, como si con una psicosis, como si algo fuera a llegar a pasar y eso. En el tracto gastrointestinal, si se toman junto con los AINES, pueden potenciar el efecto que tiene ulcerogénico, es decir, que puede causar úlceras más graves al utilizarse en concomitancia o en unión con un AINES. En el aparato circulatorio puede causar hipertensión arterial o retención de líquidos con edema grave o insuficiencia cardíaca. En los ojos puede haber aumento de la presión intraocular, porque disminuye el drenaje del humor acuoso, es decir, aquellos pacientes que deben eliminar todo el tiempo, nosotros debemos eliminar por medio del humor acuoso, que son parte en lágrimas o lubricación de nuestros ojitos, y estos pacientes no lo pueden hacer y empiezan a hincharse los ojos, y por otra parte empiezan a salirse. Si tienen cataratas o tienen problemas en los pacientes que son diabéticos, que no ven bien, les puede agravar este tipo de medicamentos, les puede poner peor. La hiperglicemia se puede ver alterada porque puede haber aumentos, y pueden haber alteraciones en el crecimiento de las personas y también osteoporosis, sobre todo en los años mayores. Y por otro lado, el consumo constante de este tipo de medicamentos puede causar el llamado síndrome de Cushing, que es un trastorno que ocurre cuando hay muchos niveles de hormona cortisol o corticosteroides en el cuerpo, y que se representa con esta imagen donde el señor tiene cambios en la personalidad, tiene la cara hinchada y redonda, se conoce como cara de luna, una cara hinchada, redonda, los ojos están hinchados y saltones como si fueran ojos de sapo literalmente. Puede ocasionarles ginecomastia a los hombres, que es que se le crezcan los pechos cuando no deberían tenerlos así, y puede que haya muchos depósitos de grasa en lugares donde pues, no son habituales, como se hacen en depósitos de grasa en las piernas, así como depósitos grandes, o en los brazos. Puede haber mucha retención de líquido, lo que hace ver al paciente hinchado o enfermo. En algunas mujeres puede ocasionarles amenorrea, es decir, que no les venga el periodo menstrual, y pueden aparecer moretones, petequias o hematomas en el cuerpo sin ninguna causa aparente.